Mientras esperamos que Jesús retorne, tenemos la responsabilidad de tener las relaciones correctas con cada persona aquí en el planeta. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y estamos llegando a ese fin de semana tan deseado por todo el mundo. Como te he dicho otras veces, viernes, ¿dónde estás? Te estoy buscando desde lunes. Viernes. ¿Cómo estás, Julito? Estoy bien, estoy muy bien. Ha sido una buena semana. Hemos estado conversando sobre este tema que le llamamos Construyendo la Ciudad de Dios. Sí. Y realmente hemos estado hablando de vivir la vida cristiana en la realidad de todos los días, en el hogar, en el trabajo, en la vida interior, ¿verdad? En cómo funciona esto, cómo se dan las dinámicas que a veces suena como bien teórico, ¿verdad? A veces la vida cristiana puede sonar teórico para algunos, pero no hay nada más bien práctico. Sí. No hay nada más práctico que la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, creo que el llevarlo a nivel de las relaciones y de las dinámicas de las relaciones, porque a veces cuando hablamos de relaciones suena como que tenemos un problema, tío, ¿verdad? Pero no, hay algunos lineamientos. Los vecinos, los conciudadanos, los papás e hijos, los abuelos, la familia extendida. Miren, hay una alabanza, no sé si es una alabanza exactamente, que se llama Ciudad de Dios, no sé si la has oído. Sí, es la que cantamos. Sí. Nosotros hemos hecho algunos cuando alguien fallece en la iglesia, alguien muy querido, o cuando fueron los días de pandemia, poníamos esta Ciudad de Dios y habla de la hora de ir al cielo y tremendo, que es nuestro anhelo, que la muerte no es algo tan malo como a veces es visto, ¿verdad? Y ahí todo va a ser perfecto. Y de alguna forma ayer vimos que mientras Jesús no gobierne, vamos a vivir en un mundo que está corrompido. Que es injusto. Sí, es injusto, es una buena palabra. Sí. ¿Quiere decir que apoyamos la injusticia? No, por supuesto. ¿Quiere decir que apoyamos la falta de paz? No. ¿Quiere decir que apoyamos la corrupción que hay a todo nivel? Jamás, nunca jamás. Sí. ¿Aprobamos esto? Jamás, jamás. Sí, y tratamos de no ser parte, porque hay que decirlo, tratamos de no ser parte, pero a todos nos cuesta. Claro, pero que nuestro papel en este mundo no es luchar contra esto. Sí. A mí me encantaba algo que decía, que nos enseñó, nos infundió Leo Humphrey. Leo decía, cuando alguien le preguntaba, y el cristianismo está contra tal cosa, y tú estás contra tal cosa, y tú estás contra, y él decía, ¿verdad? Y tú estás contra los musulmanes, ¿no? Y tú estás contra los homosexuales, y tú estás contra los comunistas, y tú estás contra... Entonces Leo decía siempre lo mismo. No, yo no estoy contra nadie. Yo estoy a favor de Jesús. Sí. Yo estoy a favor de Jesús. Y yo estoy a favor de Jesús. Yo creo que esa es nuestra tarea. Yo estoy a favor de Jesús. O sea, estamos aquí para llevar a Jesús a un mundo que necesita de Jesús. Un mundo que necesita. Pero lo necesita uno a uno. Sí. Jesús vino no a alzar la voz por las calles, sino que ni vino a quebrar la caña cascada, dijimos ayer, pero sino que a traer uno por uno. Mira, y nos ha puesto a operar en un mundo bien difícil. Mira, y hay un papel del gobierno. Hay un papel que Dios ha dado a los gobiernos, al Estado. Ningún Estado va a traer la justicia, eso estamos claros. Sí. Ni el mejor Estado que uno podría pensar. Ni don Kim Jong-un, saludos hasta Corea del Norte, si nos mira. No digo, lo dudo. No digo mucho, no va a ser que me mande un misil. Sí, lo dudo. Pero ningún gobierno es justo, aunque Dios ha dado un papel. Y yo voy a decir algo, aquí me voy a salir del guión que no tenemos, pero de todas maneras me voy a salir del guión que no tenemos. Es ridículo los cristianos que se ponen a luchar por una situación política, por decir yo apoyo a tal partido o yo apoyo por tal otro, y se enojan con otros cristianos que también apoyan a los otros. Yo pienso, mira, estos sí que no entienden nada. Nuestra sociedad, hoy voy a hablar de El Salvador, no está tan polarizada. No. Como yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ser cristiano está como envuelto en una esfera política, que para nosotros es como bien raro. O sea que para ti ser cristiano es ser parte de aquel partido. Es bien raro, bien raro. Y otras sociedades también. Sí, otras sociedades. Y uno dice, no funciona así. Sí, no funciona así. Estamos puestos para operar en un sistema que no funciona. Sí. Y no estamos llamados a arreglar el sistema, estamos llamados
a arreglar a las personas que están en el sistema, realmente a dejar que Jesús les arregle. Sí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, dice, por causa del Señor, no por causa de las personas, no por causa del sistema. De la justicia. No por causa de la justicia, no por causa de los gobernantes. Los gobernantes, ningún gobernante es justo, ningún gobernante, porque mientras sean humanos, los gobernantes van a ser, ¿qué es la palabra? Van a ser de carne y hueso, entonces van a fallar, ¿verdad? Falibles. Entonces, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, no a algunas, a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados. Sí. Solo déjame poner claro aquí que el mandato es a someterse. Sí. Algunos dicen, yo someterme a este sistema, a esta persona. Sí, a someterse. Someterse, subordinarse, es ponerse debajo en obediencia, eso es lo que quiere decir. Y es tener una actitud voluntaria de ceder, de cooperar, de asumir responsabilidad, de ayudar a llevar una carga. Eso es lo que está diciendo. Y uno dice, pues ¿cómo hago eso? Bueno, la Biblia dice que hay que orar por los gobernantes, que hay que pagar los impuestos, que tenés que ser un buen ciudadano. Jesús paga 2 estateros de impuestos. Sí, Nada a César lo que es de César. Sí, que tenemos que tener mucho cuidado de no hablar mal de los gobernantes. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice, Eclesiastés 10 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Sí. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Antes era Twitter, pero ya no es el pajarito, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, y todos los pasajes que ejemplifican esto, David estando con un injusto Saúl diciendo, hey, yo no voy a tocar al que Dios ha puesto en ese puesto. Eso. Es que ningún gobernante. Ahora, yo sí que quizás solo voy a hacer la excepción a la regla en este momento, porque hay un pasaje donde las autoridades le dicen a, creo que es a Pedro y a Juan, le dicen, hey, usted ya no, los vamos a soltar porque los han apresado, les dice, los vamos a soltar, pero no prediquen ese evangelio. Entonces les dice, Juan les dice, hey, lo siento, pero fíjense que una autoridad superior me ha dado esta indicación. Entonces ahí yo no voy a cumplir. Pero si tú recuerdas, lo que pasa ahí es que viene esa autoridad y les mete una golpiza terrible, los mete en la cárcel, les mete una golpiza y ellos dicen, ok, aceptamos el castigo con gusto. Porque ustedes son la autoridad, solo que vamos a seguir predicando. Ajá, exactamente. Pero hay una cosa de autoridades. Dios es una autoridad sobre el papá, sobre la mamá, sobre el esposo, sobre el gobierno, sobre cualquier otra autoridad. De plano. Ahora, uno tiene que entender que, porque esta idea de que, no, es que tiene que ser, yo no estoy de acuerdo por su calidad moral, no estoy de acuerdo porque ha hecho esto. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque operamos en un mundo injusto. Sí. Si a ti te para un policía y te pide los papeles, tú no le vas a decir, y usted le es infiel a su esposa. Écheme el aliento. O sea, es la autoridad. Sí. Cuando Pedro escribe esto, el rey es Nerón. Yo no sé, ¿verdad? Yo hice la pregunta, yo hice el juego de preguntas cuando enseñé Primera de Pedro hace muchos años en la iglesia. ¿Qué opinarías tú de un gobernante que se perpetúa en el poder, tiene costumbres crueles, mató a su madre, mató a su hermano, mató a su esposa, mató a la tía que lo crió, es ególatra hasta la paranoia, asesinó a todos los políticos opositores y causó una crisis económica gigantesca? Sí. Porque ese era Nerón. Sí. Esa es una descripción histórica. ¿Y te faltaron algunas? ¿Qué es lo que hacía con los cristianos? Pues sí, terrible. Pero, además de los cristianos, además que tenía nombre de perro. Entonces uno dice, pero Dios dice, sométanse a Él. Sométanse a Él. Sí. Entonces uno piensa, no, pero esto es tremendo. Y luego dice, a las instituciones humanas. El término instituciones humanas es la palabra tisis. Y está diciendo a todo lo creado y construido por hombres. Esta idea de yo no me someto a las cosas de hombres. Dios está diciendo ahí las instituciones humanas. O sea, ahí es la ejecución humana de las ideas divinas. Implica las órdenes y las leyes en el gobierno. Y esto se enseña desde pequeño. Es el profesor en el aula. Sí. Es el maestro, es el policía, es cualquier otro que está puesto en autoridad. Mira, esto es algo, yo sé que estamos pasándolo rápido, donde ahora hay
Hay un problema grande con esto, porque hay un espíritu donde ahora las autoridades se tienen que cuidar tanto, y las autoridades deben de cuidarse, creo yo, pero se tienen que cuidar tanto porque hay una actitud. Sí, no me puedes decir eso porque yo tengo mis derechos y yo creo que uno tiene sus derechos, pero uno tiene que tener mucho cuidado de la actitud, que esa sea la actitud para con todas las autoridades. Ahora, las autoridades, Dios las ha dejado con un propósito específico. Sí. Las autoridades han sido puestas para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sí. Cuando una autoridad no hace eso, se pasó 3 pueblos, como dicen en España, ¿verdad? O sea, la regó, como decimos nosotros. La embarró. Los pueblos nunca lo la embarró, como dicen en Colombia. En Colombia. O sea, cuando una autoridad castiga a los que hacen bien y alaba a los malhechores, ahí... a él del que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo. Mafalda decía, tronamos. Sí. O sea, no te vayas hasta acá atrás. Sí, de plano, o sea, eso está malo, ¿verdad? Está malo. Y algún día esa autoridad va a dar cuentas. Va a dar cuentas delante de Dios. Sí. O sea, a mí me daría mucho temor ser, ¿cómo se llama el de Corea del Norte? Kim Jong-un. Sí, me daría mucho temor tener tanto poder y llegar algún día delante de Dios. Sí. O sea, a veces hacemos burla o hablamos, pero es terrible. Esta gente que tiene tanto poder. Tanto poder, sí. Tanto poder, o sea... Pero a veces el papá tiene tanto poder. Sí. O sea, uno tiene que tener... O sea, yo entiendo Kim Jong-un, y ahí ya no lo mencionemos, no es el que salga después en las redes. Mira, pero el papá, el jefe, yo el que te dije hace un par de días, el jefe que es el asistente del asistente de la bodega, pero hoy le han puesto un asistente a él también, tiene poder. Y uno con ese poder, el pastor de la iglesia, el pastor, la mamá de la casa. La esposa del pastor. Sí, el hombre rico, el dueño de la hacienda. Imagínate, no hemos hablado de toda esa parte del campo, porque cuando son empleos de ciudad es un poco diferente a veces, pero el campo. Ahora, uno dice, ¿y todo esto de someterse a personas así es fácil? No. Y la respuesta es... No es fácil. Sobre todo cuando son injustos. Sí. Es fácil, no. Pero Dios dice, pero yo te he puesto en una circunstancia como esta y te he dado un papel. Ajá. En ese papel tú tienes que ser luz y tienes que ser sal y tienes que hacer las cosas como yo te pido que seas. O sea, y uno podría decir, pero yo quiero justicia. Espérame tantito. Como dirían los mexicanos. Como dicen los mexicanos, espérame tantito, ya vengo. Cuando yo venga, voy a traer justicia a la tierra. Pero mientras yo no llegue, no esperes que haya justicia. Y lo dejó muy claro. O sea, no es algo que deberíamos estar pidiendo lo que no va a haber. Dice en Proverbios capítulo 24, dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, los que andan en disoluciones. Sí, porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? O sea, si tú te vas a meter con esos, ¿quién va a entender que tú te metiste con esas circunstancias, verdad? Los cristianos somos diferentes. Debemos ser diferentes. Estábamos diseñados para ser diferentes. Yo no sé si tengo el tiempo para leerte la carta de Atenágoras a Diogneto. Ajá. No a Don Neto. a Diogneto. Es una carta que es parte de la literatura histórica de los cristianos. Escrita ya segundo siglo. Y describe cómo los cristianos eran vistos en los primeros tiempos. Tan diferente de ahora. Dice, la diferencia entre los cristianos y el resto de la humanidad no es una cuestión de nacionalidad o idiomas o costumbres. Los cristianos no viven en ciudades separadas de las nuestras, no hablan algún dialecto especial ni practican algún tipo de vidas excéntricas. Pasan sus vidas en cualquier pueblo griego o extranjero dentro del lote asignado y son conformes al uso ordinario del lugar en su vestimenta, dieta y otros hábitos. Sin embargo, en la organización de su comunidad se presentan algunas características que son notables e incluso sorprendentes. Por ejemplo, a pesar de que residen en sus propios países, su comportamiento es más parecido a los que están de paso. Aunque el destino los ha puesto aquí en la carne, ellos no viven según la carne. Sus días transcurren en la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. Obedecen las leyes establecidas, pero en sus propias vidas privadas van más allá de esas leyes. Ellos muestran el amor a todos los hombres y todos los hombres les persiguen. Son mal comprendidos y condenados, sin embargo, por sufrir la muerte se les infunde la vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos.
carecen de todas las cosas, sin embargo, tienen todas las cosas en abundancia. Devuelven las maldiciones con bendiciones y el abuso con cortesía. Y por el bien que hacen, son flagelados como malhechores. Qué tremendo. Este está describiendo a un cristiano que es un ciudadano correcto, sí, que es un vecino correcto, que la sufre, es un buen creyente. En un mundo complejo. Sí. Y nosotros seguimos viviendo en un mundo complejo. Y lo que Dios dice es, hey, ya sea delante del rey, ya sea delante de los gobernadores, va a decir, la voluntad de Dios es que ustedes, haciendo el bien, eso es lo que dice inmediatamente, hagan callar la insensatez de los hombres. Sí. Nosotros estamos puestos aquí como libres, dice inmediatamente, pero no como un pretexto, como que tienen la libertad como un pretexto para hacer el mal. Y termina diciendo, y por el tiempo, porque ya casi se nos acaba el tiempo aquí, dice, lo que tienen que hacer es honrar a todos. Sí. Hay que ser respetuoso con los difíciles. Sí. Cuando dice a todos, porque es bien fácil. Sí, con los que son amables, sí. Sí, bien fácil, ¿verdad? Pero a veces es bien fácil respetar a los papás, sí, pero a los pastores, a los ancianos, sí, hay gente que es bien difícil respetar. Entonces hay que honrar a todos. Hay que amar a los hermanos. Que ahí hay un jugador más que no lo hemos mencionado. Hay un jugador en este sistema, que es la iglesia. Sí. La iglesia. Estamos hablando del creyente individual, que es cada uno de nosotros y su papel. Pero la iglesia es un jugador dentro de la sociedad que debe hacer también su papel. Yo sé que su papel es uno por uno también, pero la iglesia tiene la capacidad de impactar. Si tu iglesia es pequeña, de 20, 30 personas, pueden impactar su cuadra, su colonia. Totalmente de acuerdo. Y entonces hay un llamado aquí para algunas iglesias. Ahora tenemos tantos. A mí me gusta cuando las iglesias tienen cargas específicas. Hey, nosotros estamos ayudando a un grupo especial. Estamos ayudando a este grupo que eran de pandilleros. Estamos ayudando a este grupo que tienen un problema de madres solteras y queremos ayudar. Y algunos que están en drogadicción. Y algunas iglesias tienen llamados específicos a lugares específicos, a grupos específicos. Y eso debe impactar la sociedad, nuestro pequeño mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me parece muy curioso, sí, voy a decir así, que en este juego de relaciones, ¿verdad? Donde él dice, hay que honrar a todos, hay que respetar a todos. Pero a los hermanos, dice, con los hermanos, la relación que tiene que ver con ellos es de cero egoísmo. Porque tú sabes, cuando hablamos de amor a los hermanos, a veces suena como esta cosa pastosa, ¿verdad? ¿Verdad? En la cual estamos ahí cantando en una vigilia que ya no se hace mucho, ¿verdad? Pero kumbaya, ahí en alguna fogata, ¿verdad? Pero no, lo que está diciendo bien etéreo, bien irreal. No, bien lo que está diciendo es vaporoso. Miren, ustedes entre todos sus hermanos no sean egoístas. No. Trátense sin egoísmo. Sí. Busquen el bien el uno del otro. Échense una mano, ayúdense. O sea, ustedes son especiales. O sea, todos hay que respetarlos, pero ustedes son especiales. O sea, si de verdad quieren hacer una diferencia en el mundo, pues trátense ustedes bien. Y luego dice, tengan temor de Dios, sí, temed a Dios. Yo creo que si algo deberíamos de ser conocidos en esta sociedad y si de verdad vamos a hacer luz, es que Dios tiene que ser puesto diferente. O sea, hay una parte del temor a Dios, y yo te lo dije el otro día, que es esencial. Si vamos a construir la ciudad de Dios, la ciudad es de Dios. No es del rey, no es de nosotros, la ciudad es de Dios. Y tenemos que ponerlo a Él como el centro de todo. Y a mí me impacta, y yo recuerdo al haber estudiado este pasaje hace años, que Pedro escoge la misma palabra para el rey que escoge para todos. Ajá. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey. Así como honran a todos. O sea, el rey es especial, pero trátenlo como tratarían a todos, con mucho respeto. O sea, el rey, aún al oponernos al rey, aún si el rey tuviera que ser difícil con nosotros, con respeto, aún si tenemos que disponernos al castigo del rey, es con respeto. Yo creo que esta parte de decir, tenemos que tener las relaciones correctas, es lo que puede hacer la diferencia en un mundo que va a seguir siendo injusto hasta que el Señor Jesús regrese a la tierra. Me encanta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender
que mientras el Señor Jesús regresa a la tierra, nosotros esperamos la justicia y la verdad, estamos puestos para tener un juego de relaciones con quienes están a nuestro alrededor. Tenemos que respetarlos a todos. Tenemos que no ser egoístas con nuestros hermanos. Tenemos que poner a Dios como el centro de todo y ponerle a Él como la luz de atracción para que todos le sigan. La ciudad es de Él, la sociedad debe ser de Él, debe ser puesta para Él. Y por supuesto a las autoridades, y aquí dice el rey, pero yo creo que es todas las autoridades, tienen que ser tratadas con todo el respeto, aun si nosotros no estamos de acuerdo con él o con ellos, porque la Biblia les da una posición de autoridad y porque son como todos, son personas como todos y a todos debemos respetar. Mientras el Señor Jesús regresa, debemos presentar el Evangelio a cada persona porque es la tarea que Dios nos ha puesto a nosotros. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que construyas la ciudad de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues siendo el ciudadano correcto, siendo el vecino correcto, sometiéndote al rey, pagando tus impuestos, tratando bien a todos, honrando, buscando a nuestros hermanos que son parte de la iglesia. No es por medio de un movimiento, no es por medio de sacudir la sociedad, es uno a uno, dándole respeto a cada persona, poniendo a Dios en su lugar, especialmente a los hermanos, dejando de ser egoísta. A ellos hay que amarlos con todo el corazón y por supuesto a las autoridades hay que tratarlos como a todos, con todo el respeto posible. Mira, y estamos en fin de semana. Queremos animarte a ti a que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, a que empujes con todo el reino y con todo el corazón el reino. Y como te decimos cada viernes, si no tienes una iglesia y estás aquí en El Salvador, para nosotros sería una bendición tenerte en cualquiera de nuestros 4 campus el fin de semana. Sí. El sábado en Campus Cuscatlán a las 6:30 de la tarde. El domingo en cualquiera de los campus en Lourdes, en Apopa, en Miralvalle y en Campus Cuscatlán también sería una bendición. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.